Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 1. Uchiha y Ebe. En el vacío infinito de las dimensiones, una pequeña luz blanca flotaba sin rumbo. De repente, una caótica tormenta espacio-temporal arrasó el lugar y una figura sombría emergió de la turbulencia, rompiendo la luz en 36 fragmentos que se dispersaron en todas direcciones. El mundo ninja en las afueras del territorio del clan Uchiha dentro de un modesto patio. Uchiha Renzo, de 10 años, acababa de regresar de completar una misión de rango D. Encontrar gatos y perros perdidos. Después de comer con sus compañeros de equipo, se dirigió a casa. Aunque estaba exhausto, todavía permanecía sentado con las piernas cruzadas en el suelo, decidido a seguir con su rutina diaria de entrenamiento de chakras. Pero de repente, su conciencia flaqueó. Lo siguiente que supo fue que se encontraba dentro de un extraño túnel. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Dónde estoy? Extendió la mano y tocó las paredes del túnel. Un extremo estaba bloqueado, mientras que el otro emitía una luz tenue. Naturalmente, Uchiha Renzo comenzó a caminar hacia la luz, con su mente llena de preguntas. ¿Estoy viajando por mundos otra vez? Así es, no era originario del mundo ninja, Naruto. Era un transmigrante. Habían pasado ya 10 años desde su llegada. Y ni siquiera tiene la habilidad de hacer trampa. Entonces, ¿acaso viajé otra vez? ¿O por fin llegó mi dedo dorado? Como si ser un Uchiha no fuera ya lo suficientemente miserable, este era el año Konoha 44, justo antes de la Tercera Guerra Ninja. Recientemente, había escuchado sobre la repentina desaparición del tercer Kazekage de Tsunagakure, y cómo Suna culpó a Konoha, usándolo como excusa para iniciar una guerra y desviar los conflictos internos. Por supuesto, como transmigrante, Renzo sabía la verdad detrás de esto. En esta tensa situación, la academia obligó a todos los niños de 10 años a presentar el examen de graduación anticipadamente. Quienes aprobaron se convirtieron en genin inmediatamente. Hoy fue solo su tercera misión de rango D. Según su instructor Jonin, sus días de ocio habían terminado. Durante tiempos de guerra, la aldea no desperdiciaba recursos en ninjas ociosos. Olvídense de Naruto y sus amigos haciendo misiones de rango D hasta vomitar, eso no iba a suceder ahora. Hablando de eso, Renzo en realidad estaba en la misma clase que Kakashi. Pero bueno, volvamos al presente y el túnel no era largo y pronto llegó al final, entrando en un espacio enorme que abarcaba cientos de metros cuadrados. Miró a su alrededor. Había 36 pasillos oscuros que rodeaban la zona, y en el centro había una mesa larga con 36 asientos. Toca. 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 De repente, Renzo oyó unos pasos extraños. Un momento después, de uno de los túneles, salió un pequeño animal parecido a un cachorro. ¿Ja? La cara de Renzo se llenó de sorpresa al instante. Esa figura le resultaba demasiado familiar. ¿No es ese, un EV del anime Pokémon? ¿Qué demonios está pasando? ¿Y dónde demonios estoy? Su cerebro se llenó de preguntas. Mientras tanto, el EV frente a él tenía una expresión confundida muy parecida a la humana, claramente tan perdido como él estaba. Dejando temporalmente de lado su confusión, Renzo, encantado por la absoluta ternura de la criatura, se acercó, se agachó y extendió la mano para acariciar la cabeza de EV. En su vida anterior, había amado a Pokémon, y EV era uno de sus favoritos. Ninguna razón en particular, solo porque era lindo. Pero antes de que pudiera tocarlo, el EV de repente se esquivó y espetó. ¿No puedes tocarme? ¿Quién dijo que podías acariciar mi cabeza? Su voz era feroz. Renzo se quedó congelado. ¿Puedes hablar?
EV puede hablar. Inmediatamente, pensó en Meowth del equipo Rocket y no pudo evitar especular. Espera, ¿eres uno de esos Pokémon especiales que aprendieron el habla humana como Meowth? EV Renzo. Jaja. El EV giró la cabeza, negándose claramente a aceptar esta conversación. Al segundo siguiente, Renzo sonrió y, aprovechando el momento, rápidamente extendió la mano, agarró a EV y le frotó la cabeza bruscamente. Esponjoso. Una palabra. Increíble. Buu. Cuando EV soltó un grito agudo, ambos se congelaron de repente. El grito cesó de golpe. En ese momento, ambos sintieron un aluvión de nuevos recuerdos entrando en sus mentes. Y los recuerdos y vinieron el uno del otro. Entonces, completamente estupefactos, se miraron el uno al otro. Espera, así que es así. También eres Renzo. EV adivinó. Entonces, ¿nos enviaron a ambos a dos mundos diferentes al mismo tiempo? No. Renzo miró los oscuros túneles que los rodeaban, los contó rápidamente y dijo, deberíamos ser 36. Cada uno salió de un túnel diferente, así que eso significa que los otros túneles deben conducir a otras versiones de nosotros. Ahora que lo mencionas, tiene sentido, murmuró EV mientras procesaba los recuerdos de Renzo. Oye. Deja de acariciarme. Al darse cuenta de que Renzo seguía frotándose la cabeza como un gato, EV explotó. Furioso, le mordió la mano. ¡Ay! Renzo gritó y lo soltó instintivamente. EV aprovechó la oportunidad para escapar de su agarre, saltando a la mesa central y sentándose con aire de suficiencia, mirándolo mientras se acariciaba la mano. ¿Qué suerte tienes? Se burló EV. De verdad reencarnaste en el mundo de Naruto como un Uchiha. Y da la casualidad de que es el comienzo de la tercera gran guerra. Maldita sea, creo que estás perdido. ¿Has pensado en cómo lidiarás con el trágico niño huérfano Uchiha Itachi y el idiota suicida Shisui? ¿O cómo sobrevivirás a la guerra, sin mencionar las amenazas de Danzo e incluso del tercero Kage? El mundo ninja no era ninguna broma. Especialmente en tiempos de guerra. Y Renzo nació en el clan Uchiha. Jajaja, y el futuro parecía sombrío. Peor aún, EV Renzo acababa de revisar los recuerdos de Uchiha Renzo y se dio cuenta de que su talento era, en el mejor de los casos, mediocre. No el peor, pero ni mucho menos excepcional. En ese momento, solo era un genin de élite. Y eso fue después de 10 años de entrenamiento incansable. La mayor parte de su tiempo lo había dedicado a su superación personal. Claramente, esta versión de sí mismo estaba tratando desesperadamente de sobrevivir. Bueno, Uchiha Renzo se encogió de hombros. No es que yo tuviera voz ni voto en el mundo al que fui a parar. Igual que tú probablemente nunca esperaste reencarnar en un EV, ¿eh? Entonces sonrió con suficiencia. PFFT, o sea, ¿cómo vas a encontrar novia ahora? ¿Vas a salir con otro EV o algo así? Renzo se cruzó de brazos, mirando a EV Renzo con un brillo travieso en sus ojos. Si la vida es una competencia de miseria, entonces mientras estés peor que yo, estoy bien. Chapter 2. EV's Painful Past. Callarse la boca. EV Renzo se enfureció, golpeando sus patas traseras contra la mesa y lanzándose hacia Uchiha Renzo con las garras extendidas, con el objetivo de arañarle la cara. Lástima que lo esquivó sin esfuerzo. Al ver a EV listo para atacar de nuevo, Renzo rápidamente agitó sus manos para detenerlo. Oye, ya basta. No te centres solo en mí. Deberías pensar en cómo sobrevivir. El mundo Pokémon puede que no parezca tan peligroso, pero eso es solo desde la perspectiva humana. Como EV, no estás nada a salvo. EV se congeló en el lugar, aturdido, mientras los recuerdos de los últimos 3 meses pasaban por su mente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue realmente un momento que es mejor olvidar. Hasta el día de hoy, todavía no tenía idea de dónde estaba, solo que estaba atrapado en un bosque. Al ser débil, no se atrevió a alejarse demasiado. Además, sus padres habían desaparecido hacía 2 meses durante un viaje al exterior. ¿Y el mes que siguió? Solo Arceus sabía cómo un bebé como él había logrado sobrevivir. Por suerte, algunos Pokémon del bosque tuvieron la amabilidad de ayudarlo. De lo contrario, habría estado perdido. Sospechaba que sus padres habían sido asesinados por otros Pokémon o capturados por entrenadores, o peor aún, cazadores Pokémon.
Ahora que había superado la infancia, al menos podía pelear, pero su conjunto de habilidades era abismal. Tackle, Tail Whip, Growl, Helping Hand y un movimiento heredado, Wish. La mayoría de estos eran prácticamente inútiles en una batalla real. La única gracia salvadora era su habilidad oculta, anticipación, que le había salvado la vida docenas de veces. Entonces, ¿qué crees que debería hacer? Los Pokémon no pueden transformarse en humanos sin más. ¿Se supone que debo buscarme un dueño? ¿Un entrenador? El solo pensamiento de ser el Pokémon de alguien, obligado a entrenar bajo el látigo y la vara, tratado como nada más que un peón, hizo que Eve Renzo se estremeciera. Si encontrara un buen entrenador, quizá la vida no sería tan mala. Pero ¿qué pasaría si acabara con uno cruel? Ese sería el fin de su libertad. Además, aunque ahora era un Eve, en el fondo, todavía se veía a sí mismo como humano. ¿Qué clase de ser humano se encuentra voluntariamente amo? Espera, ahora que lo pienso, ¿eso no pasó bastante en mi vida pasada? Los pensamientos de Eve tomaron un giro repentino. No, no, no. Negó con la cabeza vigorosamente antes de levantar la barbilla con un bufido obstinado. Ni hablar. No voy a tener dueño. No lo descartes tan rápido. Uchiha Renzo apoyó la barbilla en la mano y sonrió con suficiencia. Un mal entrenador sería un desastre, claro, pero ya conoces la historia original. Podrías buscar un entrenador fuerte y confiable de la serie principal, como Quintia, Lorelei, Touko o Dawn, y Eve entrecerró los ojos. ¿Por qué todos los nombres que mencionaste son de mujer? Uchiha Renzo sonrió con sorna. Vamos, antes éramos la misma persona. ¿A quién intentas engañar? ¿De verdad preferirías un entrenador hombre? Deja de fingir. Eve se rascó la cabeza tímidamente. Vale, me has pillado. Pero seamos realistas. Los entrenadores suelen ser rudos, sucios e irresponsables. Las entrenadoras tienden a querer más a sus Pokémon. Uchiha Renzo sonrió. Sí, claro. Al ver su mirada de incredulidad, Eve se sintió incómodo y cambió de tema rápidamente. Eso solo aplica si este mundo sigue la línea temporal original de Pokémon. ¿Y si termino en una de esas versiones de fanficción? Maldita sea. ¿Por qué arruinar una buena historia haciendo un fanficción? ¿Por qué los leí todos? Hay un montón de esos, ¿sabes? Y muchos de ellos eran auténticas pesadillas. ¿Por qué no lo compruebas y lo averiguas? Renzo se encogió de hombros. ¿Realmente necesitaba esto explicación? ¿Convertirse en Eve realmente redujo su coeficiente intelectual? Al ver la mirada crítica de Renzo, Eve se enfureció. Deja de mirarme así. ¿Crees que no quiero comprobarlo? Estoy demasiado débil. Es demasiado peligroso moverme. Esperaré a entrenar primero. En esto estaban de acuerdo. ¿Por qué Uchiha Renzo entrenó tan duro durante 10 años? Porque tenía miedo de morir. ¿Seguro? Uchiha Renzo se burló. Antes de que se desbloqueara tu habilidad de trampa, sí, eras un debilucho. Pero ahora, te has fusionado con toda mi fuerza. Aunque solo era un Chunin de bajo nivel, no era débil. Con mis habilidades y tus habilidades de EV, eres más que capaz de explorar la zona con cuidado. Al menos deberías saber dónde estás. Su fuerza por sí sola no era débil, y los poderes de EV la potenciaban. La suma de sus habilidades era mayor que sus partes. Oh. Las orejas de Eve se animaron cuando se dio cuenta. Tienes razón. En serio. Renzo puso los ojos en blanco. ¿De verdad había caído tan bajo? Su inteligencia estaba completamente desfasada. ¿Cómo no se había dado cuenta de algo tan básico? HMPH. Eve resopló y volvió a subirse a la mesa. Le lanzó una mirada de suficiencia a Renzo y sonrió con suficiencia. No te centres solo en mí. Hablemos de ti. Mañana te envían al campo de batalla, ¿verdad? ¿Has descubierto cómo mantenerte con vida? No te rías de los demás cuando estás en el mismo barco. Oh, Renzo alargó la voz. Por ahora, me tomaré las cosas como vengan. Tu poder también debería ayudarme. Juntos, creo que ya estoy al menos al nivel de Chunin, ¿no? Con cuidado, no debería haber problema. De todas formas, no enviarían genes nuevos directamente al frente. Luego miró a Eve con expectación. Por cierto, ¿ya decidiste qué evolución quieres? Los genes inestables de Eve le dieron la mayor cantidad de opciones de evolución de cualquier Pokémon.
El anime ya había revelado 8 formas, pero había 18 tipos en total, así que quién sabía si existían más. No, la verdad es que no. Aún es pronto para eso, ¿no? ¿Alguna sugerencia? Eve inclinó la cabeza. Era solo de nivel 5. Estaba lejos de evolucionar. Te sugiero espión, dijo Renzo de inmediato. Tiene habilidades psíquicas, lo que significa que podrías hablar por telepatía, teletransportarte e incluso usar movimientos como pulso curativo. Sería genial. Chapter 3. Awakening de Sharingan. Uchiha Renzo no podía negarlo. Ansiaba seriamente esas habilidades psíquicas y todos los movimientos geniales que venían con ellas. Especialmente la teletransportación. En cierto modo, era incluso más poderoso que la técnica del dios del trueno volador del cuarto Hokage. Tener un movimiento así significaría una ventaja de supervivencia increíble cuando realmente importaba. Dejando de lado la teletransportación por ahora, ¿estás seguro de que Espeón puede aprender pulso curativo? Juro que recuerdo que no pudo. Eve inclinó la cabeza, dudoso. ¿Es ese realmente el punto? Uchiha Renzo puso los ojos en blanco. Es un movimiento de tipo psíquico, y ya te has fusionado con mi energía mental. En el futuro, probablemente podrás integrar aún más tu propio poder psíquico. Aprenderlo no es imposible, ¿verdad? No eres un Eve cualquiera, eras un humano. No bajes nuestros estándares, hombre. Tienes razón en eso. Eve sonrió tímidamente antes de considerarlo seriamente. Espeón realmente parece una gran elección. Pero, de repente, Eve le lanzó una mirada penetrante a Renzo y se burló. Te olvidas de algo importante. Espeón evoluciona a través de fuertes lazos con su entrenador. ¿Y adivina qué? Yo no tengo entrenador. Entonces, ¿cómo se supone que voy a evolucionar? Renzo se señaló a sí mismo. ¿Y yo qué? Eve, ¿te parezco tonto? Jaja. Sí, me parece justo. Renzo se rió torpemente antes de sugerir. Entonces tendrás que averiguar dónde estamos y encontrar un entrenador fuerte y confiable lo antes posible. Entiendo. Eve movió una pata con desdén. Démoslo por hoy. Me voy. Ni siquiera sé qué le pasa a mi cuerpo mientras estamos aquí. Con eso, Eve concentró sus pensamientos y desapareció de la misteriosa dimensión. Así es, este era solo un espacio mental especial. Ninguno sabía por qué sus conciencias podían manifestarse plenamente allí, pero, ya fuera Eve o Renzo, ambos entendían que esto no era la realidad. Sí, yo también debería regresar. Al darse cuenta de que Eve tenía razón, Renzo también se obligó a salir del lugar. En el momento en que volvió a la realidad, una poderosa energía recorrió su cuerpo. Se extendió suavemente, fusionándose con su mente y su cuerpo. Al instante, sintió que su fuerza mental se disparaba. Sus reservas de chakra también se dispararon, pasando del nivel de un genin normal al de un chunin. Al mismo tiempo, nuevos conocimientos inundaron su mente. Sus habilidades recién adquiridas. Placaje, latigazo de cola, gruñido, mano amiga y el movimiento heredado deseo. Además, su habilidad oculta. Anticipación. Tras estirarse y moverse por el patio, Renzo se dio cuenta de que sus reflejos nerviosos y su equilibrio habían mejorado drásticamente. Incluso su velocidad de recuperación probablemente había aumentado, aunque necesitaría un entrenamiento intenso para confirmarlo. Al regresar a la sala, repasó las habilidades en su mente y no pudo evitar quejarse. La mayoría son bastante malas, excepto mano ayudante y deseo. ¿Qué se supone que debo hacer con las demás? ¿Un placaje? No iba a ir a darle cabezazos a los enemigos como un idiota. ¿Cola de látigo? Sí, claro. Ni siquiera tenía cola. Y aunque la tuviera, seguro que no la menearía como un tonto. ¿Gruñido? Aún más tonto. Parece que tendré que modificar esto para convertirlo en algo realmente útil. Con la barbilla apoyada en la mano, Renzo empezó a pensar. El placaje podría integrarse en mis golpes de taijutsu o en mi esgrima. Látigo de cola. ¿Podría replicarlo usando mis brazos o fintas de espada? Espera, ¿no fue eso exactamente lo que usó ese genin eterno Kosuke en Kenjutsu estilo Konoha? ¿Sauce? Eso sí podría funcionar. Vale la pena intentarlo. En cuanto a Growl, es un ataque basado en sonido, ¿verdad? Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que estos movimientos no eran completamente inútiles después de todo. Una mano amiga y un deseo, sin embargo.
Uno aumentó el poder del siguiente ataque en un 50% y el otro curó las heridas. Ambos fueron increíblemente útiles. Pero lo más importante, esto. Renzo se paró frente al espejo de su dormitorio, cerró los ojos y luego los abrió de golpe. Un par de iris de color rojo sangre lo miraban fijamente, cada ojo contenía 2 tomones de color negro azabache. Así es, después de fusionarse con el poder psíquico de Eve, su Sharingan se había despertado naturalmente. Y no solo un tomoe, sino que saltó directamente a 2. Interesante, parece que, mientras mi energía mental sea lo suficientemente fuerte, desbloquear el Sharingan no es tan difícil. Definitivamente vale la pena investigar más a fondo esta conexión. Extendió la mano y se tocó la cuenca del ojo pensativamente. Todo a su alrededor se veía más nítido que nunca. Incluso las partículas de polvo que flotaban en los rayos de sol eran cristalinas. Abrir y cerrar su Sharingan se sentía como cambiar entre 2 mundos completamente diferentes. Después de probar su visión y adaptarse a las habilidades, Renzo finalmente la desactivó. Media hora de uso agotó aproximadamente una 20ª parte de mi chakra. Nada mal. Estimando sus reservas de chakra, asintió con satisfacción. Claro, ese era solo el modo básico de percepción visual. Usar el genjutsu o las habilidades de copia podría requerir diferentes energías. Necesitaría pruebas de combate reales para descubrirlo. Poco después, Renzo salió de la casa y se dirigió a un campo de entrenamiento apartado en las afueras de la aldea. Allí comenzó su entrenamiento físico, familiarizándose con su recién mejorada fuerza. Luego pasó a modificar sus habilidades. Afortunadamente, Eve ya había entrenado con estos movimientos durante 3 meses, lo que lo hacía bastante avanzado en competencia. Eso significó que Renzo también los heredó a un alto nivel, lo que hizo que el proceso de adaptación fuera mucho más fácil. Vamos a intentarlo. Auge. Canalizando la energía de placaje en su puño, Renzo atacó, generando una onda expansiva de fuerza. Sintió como si el aire se partiera frente a él, lanzando polvo y tierra por los aires. Al mismo tiempo, notó una pequeña pero notoria caída en su resistencia. Realmente funcionó. La emoción se reflejó en su rostro. Su teoría era correcta. Si pudiera aplicar este principio a todos sus movimientos, esencialmente podría crear su propio conjunto de técnicas híbridas Pokémon Ninjutsu. Y eso fue solo con resistencia normal. ¿Qué pasaría si le infundiera chakra? Su mente zumbaba con posibilidades. Chapter 4. Anormal Day. Intentémoslo de nuevo. En cuanto se le ocurría una idea, Uchiha Renzo la ponía en práctica de inmediato. Cerrando los ojos, recordó la sensación de haber usado ese movimiento antes. Esta vez, intentó reemplazar su resistencia con chakra, canalizándolo a través de las vías de chakra de su brazo. Luego, lanzó un puñetazo a un árbol frente a él, sin siquiera tocarlo. Golpe de impacto. Auge. Una onda expansiva surgió de su puño, desgarrando el aire con un rugido profundo. El impacto se precipitó hacia adelante, chocando contra un árbol grueso a medio metro de distancia. Grieta. Un hoyo profundo, de más de 10 centímetros de ancho, se abrió en el tronco del árbol. El árbol crujió, sus ramas se sacudieron violentamente mientras varias se quebraban y caían al suelo. Renzo retrajo su puño, mirando el daño con una fuerte inhalación. Maldita sea, eso es demasiado fuerte. Le recordó la fuerza legendaria de Tsunade. En realidad, fue muy parecido. Bien, sigamos. Al menos debería poder usar puño de impacto con ambas manos y pies hoy. Boom. 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 Durante los siguientes 30 minutos, Renzo entrenó sin descanso, llevando su cuerpo y sus reservas de chakra al límite. El área de entrenamiento era un desastre, llena de cráteres y ramas caídas. Cuando finalmente el cansancio lo alcanzó, utilizó la habilidad SEO que obtuvo de Eve para restaurar su resistencia y curar sus extremidades sobrecargadas. Después de descansar otros 30 minutos y recuperar algo de chakra, comenzó a experimentar modificando Owly Tailu en técnicas utilizables. Au. Rugido. Renzo entrenó hasta que el cielo se oscureció por completo, y solo se detuvo cuando quedó completamente agotado. Arrastró su cuerpo exhausto de vuelta a casa, comió un refrigerio nocturno, se bañó y se desmayó en la cama.
A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose completamente renovado. Después de desayunar en una pequeña tienda del distrito Uchiha, se dirigió a la Torre Hokage. Maldita sea, mi tasa de recuperación ahora es una locura. Tan solo una noche de sueño lo había restaurado a su mejor estado físico. Su viejo cuerpo habría necesitado al menos otro día entero para recuperarse. Sin duda, las habilidades curativas naturales de Eve lo habían mejorado significativamente. A lo lejos, divisó una figura familiar y saludó con una sonrisa. Hola. Buenos días, Kurenai. Allí estaba nadie menos que Ikki Kurenai, su compañero de equipo. Ella aún no había crecido del todo, pero ya era una pequeña belleza. Renzo siempre se consideró un talento mediocre, pero lo compensaba con esfuerzo. Sus amplios conocimientos le ayudaron a desarrollar un sistema de entrenamiento personal que le permitió eclipsar a la mayoría de sus compañeros. Después de que Kakashi se graduó anticipadamente, tomó el puesto número 1 en la clase. No había forma de que pudiera vencer a Kakashi antes. Ese tipo era un verdadero genio. Debido a su alto ranking, era natural que él y Kurenai fueran puestos en el mismo equipo. Más importante aún, a diferencia de la mayoría de los Uchiha, Renzo no era arrogante. De hecho, dominaba a la perfección la voluntad del fuego. ¿Voluntad de fuego? Pensó Renzo. PFFT, lo entiendo mejor que el mismísimo Hiruzen. Ah, y mi actuación también es de primera. Buenos días, Renzo-kun. Lo saludó alegremente Kurenai. A diferencia de la mayoría de los Uchiha, Renzo no solo era amable y accesible, sino también increíblemente atractivo. Incluso en el clan Uchiha, lleno de hombres y mujeres hermosos, destacaba. Y como era talentoso y fuerte, era natural que a Kurenai le gustara. Al fin y al cabo, este es el mundo de Naruto. Los niños y las niñas maduran pronto. Por supuesto, en ese momento era solo una admiración inocente. Oigan. ¿En serio me están ignorando? Justo cuando Renzo y Kurenai estaban charlando, alguien cercano no pudo contenerse más. Sarutobi Asuma, que había estado allí de pie todo el tiempo, estaba furioso. Su rostro se puso rojo al estallar de ira. Siempre le había gustado Kurenai, pero ahora ella se reía y charlaba con Renzo como si ni siquiera existiera. ¿Eh? Renzo finalmente se giró hacia él, como si acabara de ver a Asuma. Oh, Asuma. Tú también estás aquí. Buenos días. Buenos días, carajo. Gritó Asuma. Llevo aquí una eternidad. ¿Qué tan invisible crees que soy? Entonces, como si algo se rompiera en su interior, señaló a Renzo y gruñó. Solo te importa Kurenai, ¿verdad? Bueno, escucha. Kurenai es mía. Será mejor que te alejes. Se giró hacia Kurenai y le lanzó la mirada de cachorrito más desesperada que jamás había visto. Ella, sin embargo, solo parecía disgustada. Renzo miró hacia atrás a Asuma, y de repente sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Vaya, respeto tu valentía. ¿Eh? ¿Qué demonios estás? Antes de que Asuma pudiera terminar, lo sintió. El aire a su alrededor se oscureció. Una sombra se cernió sobre él. Y entonces, una voz profunda y familiar retumbó tras él. Chico, ¿quién acabas de decir que era tuyo? HM. Intención de matar. Un sudor frío empapó la espalda de Asuma. Ajaja, lentamente, giró la cabeza y vio un rostro que casi lo hizo llorar. Era Ikki Shinku, el padre de Kurenai y líder de su escuadrón. Un veterano elite Chunin. Asuma forzó una sonrisa temblorosa. Buenos días, sensei. Debiste haberme oído mal. No dije nada. De verdad. Lo juro. Por dentro estaba en pánico. Mierda. Me acaban de pillar coqueteando con su preciosa hija. ¿Qué hago? Ayuda. Que alguien me ayude. Un gigantesco cartel metafórico de peligro apareció sobre su cabeza. HMPH. Si te vuelvo a oír decir eso, te rompo las piernas. Gruñó Shinku. Como cualquier padre sobreprotector, estaba enojado. Incluso si Asuma era el hijo del Hokage, eso no significaba nada. Sensei, ¿cuál es nuestra misión hoy? Preguntó Renzo, cambiando de tema con naturalidad. Una forma sutil de salvar la vida de Asuma. Por supuesto, Asuma no estaba agradecido en absoluto. Para él, Renzo era solo un rival amoroso. Una nota al margen. Sí, el padre de Kurenai era el líder de su escuadrón.
Shinku era un Chunin de élite experimentado, lo que demostraba cuánto valoraba Hiruzen a este equipo. Aunque, seamos realistas, probablemente fue principalmente porque Asuma estaba allí. Que Renzo y Kurenai estuvieran en el equipo fue simplemente una ventaja. Después de todo, Renzo no solo era un Uchiha talentoso, sino que además no actuaba como un Uchiha cualquiera. Eso lo convertía en el recluta perfecto para la estrategia a largo plazo de Hiruzen. Hiruzen y Danzo siempre habían seguido esta táctica. Reclutar prodigios Uchiha para debilitar la unidad del clan. Lo hicieron con Shisui. Lo hicieron con Renzo. Y más tarde intentarían lo mismo con Itachi. Renzo entendía perfectamente sus jueguitos. Pero por ahora, no era momento de lidiar con eso. Su prioridad era hacerse más fuerte. Una vez que llegara al punto donde nadie pudiera controlarlo, entonces saldaría todas las cuentas. Chapter 5. Brainless Asuma. Vamos, Sensei. No vamos a hacer otra de esas misiones de rango de como encontrar perros y gatos perdidos, ¿verdad? Al escuchar la palabra misión, Asuma se animó y expresó inmediatamente su queja. Quería algo más desafiante, algo que lo pusiera a prueba. Y lo más importante, quería demostrarle su fuerza y talento a su padre, el tercer Hokage. También quería demostrar a la gente de la aldea que él, Sarutobi Asuma, no solo se aprovechaba de su padre, el Hokage. Era un genio por derecho propio, y trabajaba tan duro como cualquiera. Renzo vio todo esto claramente y comprendió muy bien la mentalidad rebelde de Asuma. Al crecer a la sombra de un padre poderoso, era natural desarrollar este tipo de resistencia. El deseo de demostrar su valía sin depender del apellido. Esa era una lucha común. Asuma era así, y en el futuro Konohamaru sería igual. En su vida pasada, Renzo había visto este tipo de cosas innumerables veces. Tranquilos. Hoy no les tocará una misión de rango D. Esta vez, es una misión de rango C. Exterminio de bandidos. El objetivo es que vean un combate real. Síganme. Con eso, Yui Shinku llevó a los tres a la oficina del Hokage, donde conocieron al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Esta vez, su misión sería asignada personalmente por el tercer Hokage. Señor Hokage, hemos venido a recibir nuestra misión. Tan pronto como entraron, Shinku hizo una leve reverencia y habló con respeto. Ah, sois todos vosotros. Esta es vuestra misión de hoy. El tercer Hokage sonrió, asintiendo al grupo. Su mirada se posó en Asuma un segundo más antes de sacar un pergamino de misión de su cajón y entregárselo a Shinku. Luego añadió. Shinku, cuento contigo para guiar a Asuma y a los demás. Claro que no tienes que consentirlos. Lo que deben experimentar no lo pueden evitar. Solo espero que puedan crecer lo más rápido posible. La verdadera guerra está a la vuelta de la esquina, y no nos queda mucho tiempo para que entrenen. Últimamente, el tercer Hokage había estado sobrecargado de trabajo. Se avecinaban problemas por todos lados, y las malas noticias no dejaban de llegar. La guerra con Sunagakure ya había comenzado. Orochimaru había liderado a miles de shinobi al frente. Mientras tanto, Iwagakure y Kumogakure estaban inquietos, y el flujo constante de malas noticias le estaba dando un enorme dolor de cabeza. Si no fuera por esto, no habrían presionado al grupo de Asuma y Renzo para que se graduaran temprano. Entendido. Puede confiar en mí, señor Hokage. Los protegeré con mi vida si es necesario. La expresión de Shinku era seria mientras hacía su voto. Al oír esto, el equipo sintió una sensación de calidez. Incluso Asuma, a pesar de sus complicados sentimientos hacia su padre, se conmovió por un breve momento. Sin embargo, esa emoción se desvaneció rápidamente. Su resentimiento hacia su padre se había ido acumulando durante años, convirtiéndose en una obsesión, un prejuicio, algo que no desaparecería tan fácilmente. El tercer Hokage vio todo esto y solo pudo suspirar internamente. Al final, fue culpa suya. Había estado demasiado ocupado y se había olvidado de guiar adecuadamente a Asuma. Era una desafortunada realidad de ser Hokage. 2 horas después, Shinku condujo a Renzo y a los demás fuera de Konoha, en dirección al oeste, hacia el objetivo de su misión. Mientras saltaban de árbol en árbol, Shinku se dirigió a ellos con un tono serio. Ya oíste lo que dijo el Hokage. No te ocultaré la verdad. Konoha ya está en guerra con Sunagakure, y las demás naciones esperan el momento oportuno para atacar.
Se te acaba el tiempo para crecer con seguridad. Pronto, puede que ni siquiera tenga tiempo para guiarte en misiones. Otro Jonin podría encargarse de tu entrenamiento. Y quién sabe, podrían enviarte directamente al frente en cualquier momento. Así que aprovecha el tiempo que tienes ahora. No quiero oír hablar de tu muerte en el campo de batalla en el futuro. ¿Entendido? La preocupación de Shinku era evidente en su voz. Sintiendo el peso de sus palabras, los tres asintieron con seriedad. Sí. Lo entendemos, Sensei. ¿De verdad es tan mala la situación? Preguntó Asuma, aún algo ingenuo. ¿No es Konoha la aldea más fuerte de todas? ¿Por qué estaríamos en tal peligro? ¿Por qué, en serio? Shinku suspiró, mirando a Asuma con un dejo de frustración. A sus ojos, el hijo menor del tercer Hokage era demasiado ingenuo, demasiado inmaduro. La mayor parte del tiempo, estaba ocupado rebelándose contra su padre en lugar de entrenar seriamente. Cuando no lo hacía, se dejaba llevar por trivialidades románticas. Comparado con su compañero de equipo, Uchiha Renzo, la diferencia era abismal. Como su sensei, Shinku los había observado cuidadosamente y sabía lo duro que trabajaba Renzo. En comparación, Asuma carecía de lo que se esperaba. Exactamente. Dijo Asuma, completamente ajeno a la decepción de Shinku. Konoha es la más fuerte, así que ¿por qué nos atacarían las otras aldeas? ¿No deberían luchar entre sí? Porque aún no hemos alcanzado el nivel para atacar 4 aldeas a la vez y ganar fácilmente. Tsunagakure ya está en guerra con nosotros. No tardarán en unirse Iwagakure, Kumogakure e incluso Kirigakure. Respondió Renzo antes de que Shinku pudiera responder. Después de todo, ¿no fue así como se desarrollaron las 2 guerras mundiales shinobi anteriores? Asuma frunció el ceño. ¿Por qué si Tsunagakure nos ataca, las demás aldeas también lo harán? ¿No podrían simplemente luchar entre sí? Konoha es la más fuerte, ¿no? Después de todo, los acosadores siempre se meten con los débiles, ¿verdad? Porque tu padre, Sarutobi Hiruzen, es un idealista bondadoso que cree demasiado en la paz. Konoha puede parecer fuerte, pero para las demás grandes aldeas, somos un blanco fácil. Renzo quería decirlo en voz alta, pero por el bien de su propia supervivencia, se contuvo. En lugar de eso, le dio a Asuma una respuesta simple. Porque Konoha y el País del Fuego son los más ricos. Tenemos la mayor cantidad de recursos. Era una verdad a medias. Había razones más profundas, pero Renzo no iba a explicarlas todas. A Asuma le pareció un poco cuestionable el razonamiento, pero no discutió más. Al fin y al cabo, no se le ocurría una mejor explicación. Tenía solo 10 años. ¿Cuánto podía entender realmente? Renzo tiene razón, y esa es una de las razones principales. En cuanto al resto, lo descubrirás con el tiempo. Ahora, aceleremos el paso. Necesitamos llegar al objetivo antes del anochecer. Sí. Los 4 aceleraron, corriendo hacia su destino. Al anochecer, habían llegado. Ese es el lugar. Asuma, ataca desde el oeste. Kurenai, ve desde el norte. Yo iré al frente. ¿Hay alguna objeción? De pie en la rama de un árbol, Renzo expuso el plan mientras miraban hacia el escondite de los bandidos. Kurenai. No hay problema. Asuma. Yo también estoy bien. Muy bien, movámonos. En un instante, los 3 desaparecieron entre las sombras, acercándose sigilosamente al escondite antes de lanzar su ataque a la hora acordada. Renzo salió del bosque y lanzó 2 kunai a los guardias que estaban junto a la puerta. Zumbido. El kunai cortó el aire y golpeó a ambos bandidos en la garganta. Uf. Los 2 hombres se agarraron el cuello y cayeron sin vida. Sin siquiera mirar sus cuerpos, Renzo corrió hacia el escondite, con el rostro tranquilo e ilegible. Chapter 6. Revealing de Sharingan. En los otros frentes, Kurenai y Asuma también lanzaron sus ataques. Ilusión demoníaca. Muerte que ata al árbol. Estilo de viento. Jutsu de espada de viento. Ataque enemigo. Mátenlos. Muy rápidamente, Renzo y los otros 2 fueron descubiertos por bandidos que patrullaban más adentro de la fortaleza. Algunos de los bandidos se lanzaron inmediatamente contra Renzo, mientras otros dieron la alarma y gritaron pidiendo refuerzos. Plaf. 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 Renzo sacó rápidamente la espada larga que llevaba atada a la espalda y se lanzó a la batalla sin dudarlo.
El acero frío destelló, y en un instante, todos los bandidos a su paso cayeron inertes al suelo. Ni uno solo pudo resistir un solo golpe. Esa diadema. Eres un ninja de Konoha, mocoso. Muere. El líder de los bandidos, al oír el alboroto, salió corriendo con una docena de hombres. En cuanto vio a Renzo y el protector de frente que llevaba, sus pupilas se encogieron. Sin pensarlo dos veces, desenvainó su espada y utilizó la técnica Body Flicker para cerrar la distancia en un instante. ¿Ah, sí? ¿Un simple genin? Esto se pone interesante. Renzo sonrió. Según la información de la misión, se suponía que este tipo era una persona común y corriente. Sin embargo, ahora se revelaba como un shinobi. Claramente, algo no cuadraba con su identidad. ¿Un espía de Sunagakure o de otra aldea, quizás? Reflexionó Renzo. No es de extrañar que Konoha haya enviado una misión para exterminar a estos bandidos. Era probable que grupos de bandidos por todo el país del fuego pronto se convirtieran en el objetivo de los shinobi de Konoha. Esta era una táctica de limpieza habitual antes de la guerra. Sonido metálico. Dos figuras chocaron borrosamente, sus espadas colisionaron con un anillo metálico afilado. Barra oblicua. El líder de los bandidos reapareció 4 metros detrás de Renzo, paralizado. Una expresión de absoluta incredulidad se extendió por su rostro mientras la sangre le brotaba de la boca. ¿Cómo es esto posible?, murmuró antes de que la oscuridad lo consumiera para siempre. La sangre brotó de su garganta cortada mientras se desplomaba sin vida en el suelo. Plaf. Los ojos de Renzo brillaron con una luz carmesí. Cada iris ahora lucía 2 tomos negros. Un demonio. Es un demonio. Idiota. Ese es el Sharingan de Lucia. Mátalo ahora. Al ver a su líder abatido de un solo golpe, los bandidos restantes entraron en pánico. Algunos dudaron, con el miedo apoderándose de sus corazones, mientras que los más valientes cargaron hacia adelante, blandiendo sus armas contra Renzo. Matar. Renzo dejó escapar una risa fría y desapareció en un instante, usando la técnica Body Flicker para moverse a través del campo de batalla a una velocidad cegadora. Con cada movimiento, otro bandido caía. Un golpe, una muerte. En cuestión de minutos, todos los enemigos que se habían abalanzado sobre él yacían muertos. Ni una sola gota de sangre había tocado su ropa. Uf. En ese momento, Kurena y Asuma llegaron desde sus respectivos lados, reagrupándose con Renzo. Ambos parecían visiblemente conmocionados. Su primera experiencia quitando una vida había dejado sus rostros pálidos. Renzo no era muy diferente. El denso olor a sangre en el aire le revolvió ligeramente el estómago. Pero no era momento de darle vueltas a esos sentimientos. Les hizo un leve gesto de asentimiento. Buen trabajo. Pero no se relajen todavía. Sigan registrando la zona. Asegúrense de que no queden enemigos con vida. Nos reagruparemos aquí después. Con eso, Renzo desapareció de nuevo, corriendo hacia el edificio más grande del escondite. Entiendo. Kurena y Asuma seguían atónitos ante el Sharingan de Renzo, pero no tenían tiempo para preguntas. Sin más dilación, se separaron y salieron a registrar sus respectivas áreas. ¿Ah, sí? Ha despertado su Sharingan, y ha llegado directo a Dos Tomoe. ¡Qué talento tan increíble! En un árbol alto, a las afueras de la fortaleza de los bandidos, Ikishinku observaba todo. Había estado observando en silencio el desarrollo de la batalla, y no pudo evitar suspirar de admiración al ver manifestarse el Sharingan de Renzo. Renzo tenía solo 10 años. Ya era uno de los más fuertes de sus compañeros, y ahora, con su Sharingan despertado nada menos que al nivel de Dos Tomoe, su fuerza estaba destinada a dispararse en un futuro próximo. Los Uchiha siempre fueron así. Antes de despertar su Sharingan, eran una cosa. Después de despertarlo, estaban en un nivel completamente diferente. Incluso el tercer Hokage podría tomar nota de esto. Ikishinku reflexionó para sí mismo. Como profesor de Renzo, estaba genuinamente satisfecho con el progreso de su estudiante, especialmente en estos tiempos turbulentos. Con la guerra inminente, el rápido crecimiento de Renzo no solo fue bueno para él, sino que también significó un mayor nivel de seguridad para Kurena y Asuma, sus compañeros de equipo. Eso solo fue suficiente para tranquilizar a Ikishinku. Además, conocía bien los sentimientos de su hija Kurena y por Renzo.
Aunque no le entusiasmaba del todo, al menos Renzo era una opción mucho mejor que Asuma. El escondite de los bandidos ya había sido prácticamente arrasado, pero Renzo y los demás lo registraron meticulosamente, eliminando cualquier amenaza restante. También rescataron a algunos civiles inocentes y saquearon la fortaleza en busca de objetos de valor antes de reagruparse en el centro. Estoy exhausto. Asuma se desplomó en el suelo, jadeando pesadamente. Deberíamos haber terminado ya, ¿no? Kurenai, con su rostro aún ligeramente pálido, miró a Asuma y Renzo mientras recuperaba el aliento. Sí. Renzo asintió con calma. Lo hemos comprobado todo. Ahora solo nos queda ocuparnos de los cuerpos antes de irnos. ¿Qué? ¿Aún tenemos que mover los cadáveres? Ten piedad de mí. Asuma gruñó en protesta. No le quedaba energía y, sinceramente, ni siquiera quería tocar esos cuerpos espantosos. ¿Qué? ¿Quieres que Kurenai y yo lo hagamos todo solas? Renzo sonrió, enfatizando las palabras ella sola. De ninguna manera. Asuma se levantó de un salto y extendió la mano en señal de desafío. Kurenai es una chica delicada. ¿Cómo podemos dejar que haga algo así? Tú y yo nos encargaremos. ¿Delicado? Yo. Asuma, ¿me estás menospreciando? Kurenai frunció el ceño y cruzó los brazos mientras lo miraba. Al ver su reacción, Asuma entró en pánico y rápidamente agitó las manos. No, no, no. No me refería a eso. Solo, cuanto más hablaba, más nervioso se ponía. Finalmente, suspiró derrotado. Uf. ¿Sabes que no me refería a eso, Kurenai? Kurenai de repente rió entre dientes, negando con la cabeza. Bueno, basta. Solo estaba bromeando. Pongámonos a trabajar. Somos compañeros de equipo, nadie tiene trato especial. No quiero quedarme atrás. Se puso inmediatamente a trabajar, decidida a no quedarse atrás de Renzo. Así que eso es lo que es. Asuma se rascó la cabeza torpemente, encontrando este lado de Kurenai bastante lindo. Estúpido. Renzo meneó la cabeza y comenzó a recoger los cuerpos. Oye, ¿cómo me acabas de llamar? Nada. Ponte a trabajar. A menos que planees holgazanear. Tú. Bien. Los tres trabajaron rápidamente, terminando la tarea en poco más de 10 minutos. Chapter 7. We Revealing the Sharingan. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Con una rápida serie de sellos manuales, Renzo desató una gigantesca bola de fuego. Las llamas se expandieron rápidamente, alcanzando un diámetro de 6 o 7 metros, envolviendo por completo la pila de cadáveres y prendiéndoles fuego. Manteniendo el jutsu durante más de 10 segundos, Renzo se aseguró de que los cuerpos quedarán reducidos a cenizas antes de cortar su suministro de chakra. A medida que el fuego se desvanecía gradualmente, solo quedó un profundo cráter de 6 o 7 metros de ancho. A pesar de su reputación en la serie original de a menudo fallar su objetivo, el gran jutsu de bola de fuego era innegablemente poderoso. Maldición. Asuma respiró hondo, con el rostro lleno de incredulidad mientras miraba alternativamente a Renzo y al cráter. ¿Te has vuelto más fuerte? Hace apenas unos días, tu bola de fuego no era tan grande ni tan intensa. Incluso a varios metros de distancia, sintió la abrumadora ola de calor que lo envolvía. Era evidente. La temperatura de la bola de fuego era mucho más intensa que antes. Sí, has mejorado mucho. Kurenai asintió con seriedad, sintiendo una creciente urgencia. No solo su Sharingan, sino incluso su ninjutsu han mejorado muchísimo, tengo que esforzarme más. Pensó. Maldición. Renzo progresa demasiado rápido. Imposible. Necesito entrenar aún más duro. Asuma apretó los puños, haciendo una promesa silenciosa en su corazón. En ese momento, Ikishinku apareció ante ellos como un rayo, recorriendo al grupo con la mirada antes de sonreír con aprobación. Nada mal. Para ser tu primera misión de combate, la manejaste con limpieza y eficiencia. Mereces elogios. Jejeje. Eres demasiado amable, Sensei. Asuma se rascó la nuca, sonriendo con suficiencia. Estaba orgulloso de su actuación de hoy. Pero el rostro de Shinku se ensombreció al instante. No se engrillan. Necesitan esforzarse aún más. No tienen mucho tiempo para crecer. Las misiones solo se volverán más peligrosas a partir de ahora. ¿Entendido? Este chico ya se estaba dejando llevar por un solo cumplido. Ni hablar.
necesitaba corregirlo. Sí. Asuma se enderezó inmediatamente, su expresión se volvió seria, lo que hizo reír a Renzo y Kurenai. Muy bien. Una vez que escoltemos a estos aldeanos de vuelta a casa, regresaremos a la aldea. Comprendido. Dicho esto, Renzo y su equipo partieron de nuevo, escoltando a los aldeanos rescatados hasta un asentamiento cercano. Shinku se encargó del pago de la misión con el jefe de la aldea. Ya es tarde. Nos quedaremos aquí esta noche y regresaremos por la mañana. Mirando hacia el cielo oscuro, Shinku tomó la decisión. Renzo y los demás no pusieron objeciones. Después de la cena, Kurenai y Asuma se acercaron a Renzo. Renzo, ¿despertaste tu Sharingan hoy? Aunque ya lo habían visto, querían confirmación. Sí. Cuando maté a ese líder bandido, simplemente, se activó de alguna manera. Renzo dio una excusa razonable, asintiendo a modo de explicación. Llevaba tiempo planeando revelar su Sharingan. Con el inicio de la tercera gran guerra ninja, mostrar algo de su talento garantizaría que el tercer Hokage y el clan Uchiha lo tomaran más en serio e invirtieran más recursos en su desarrollo. Ocultarlo todo no era una buena estrategia. No solo frenaría su crecimiento, sino que, si alguna vez lo descubrían, podrían tildarlo de demasiado reservado e intrigante, lo que podría perjudicar sus perspectivas de futuro. Tras considerarlo detenidamente, y con su habilidad de dedo dorado ya en acción, Renzo decidió que mostrar algo de su potencial no era gran cosa. Mientras mantuviera algunas ases bajo la manga, estaría bien. Además, estaba ansioso por ver el crecimiento futuro de Eve y la llegada del próximo Renzo. Cuando eso sucedía, su fuerza se disparaba una vez más. Hombre, tienes mucha suerte, se quejó Asuma con envidia. Había oído que despertar el Sharingan dependía tanto del talento como de la suerte. Quienes tenían un gran talento y buena fortuna podían despertarlo fácilmente, como Renzo, quien no solo lo despertó, sino que empezó con 2 Tomoe de inmediato. Por otro lado, los Uchiha desafortunados con poco talento estaban prácticamente condenados a la mediocridad. Como ese perdedor de mi clase, Uchiha Obito. Qué lástima que Asuma no supiera en qué se convertiría Obito en el futuro. Si lo supiera, no estaría pensando así ahora. ¿A qué te refieres con suerte? El Sharingan de Renzo es claramente el resultado del talento y el trabajo duro. Kurenai frunció el ceño y defendió a Renzo. Asuma. Shinku. Kurenai, eres tan parcial. Asuma quiso llorar. Shinku también sintió una extraña inquietud, como si le estuvieran robando a su querida hija ante sus ojos. Pero contuvo sus emociones. Es solo un Sharingan. No es para tanto. Tú y Asuma también son fuertes. Sigamos trabajando duro juntos. Sonrió Renzo. Kurenai era alguien a quien apreciaba de verdad, así que, naturalmente, quería que se hiciera más fuerte. Como mínimo, necesitaba poder protegerse. En cuanto a Asuma, era un compañero de equipo, por lo que cuanto más fuerte fuera, menos probabilidades había de que se convirtiera en una carga. Además, si algo le sucediera a Asuma en una misión, el tercer Hokage definitivamente responsabilizaría a Renzo. Las mejillas de Kurenai se sonrojaron levemente, sus ojos brillaron mientras miraba a Renzo con admiración. Ah, las chicas a esta edad, ¿eh? Renzo, bastardo. Al ver la reacción de Kurenai, Asuma sintió una inesperada mezcla de emociones. Había empezado a sentirse conmovido por las palabras de Renzo, pero ahora ese sentimiento había desaparecido, lanzado directamente al país del agua. Renzo. Te reto a un duelo. ¿Eh? ¿Estás seguro? Esto, jajaja. Asuma, te estás avergonzando. La noche transcurrió pacíficamente. A la mañana siguiente, Renzo y su equipo partieron de nuevo hacia Konoha. Les llevó casi todo el día regresar a la aldea. Mientras Shinku iba a informar sobre su misión, Renzo y los demás esperaban fuera de la oficina del Hokage. Después de todo, Shinku les había prometido una barbacoa hoy para celebrar su exitosa primera misión de combate. Mientras tanto, dentro de la oficina del Hokage, el tercer Hokage leía el informe de la misión de Shinku mientras escuchaba su resumen verbal, asintiendo ocasionalmente. Cuando Shinku describió la perspicacia táctica de Renzo durante la batalla, el tercer Hokage pareció complacido. Este chico tiene una buena visión global.
Al escuchar que Renzo había despertado su Sharingan en medio de la batalla, y que ya eran dos Tomoe, los ojos del tercer Hokage se abrieron de par en par con sorpresa. ¿Estás seguro? ¿De verdad despertó el Sharingan? Sí, lo confirmé varias veces. El propio Renzo también lo reconoció. El chico tiene un gran potencial. Shinku asintió con firmeza. Chapter 8. The Third Hokage's Touch. El tercer Hokage dio una calada a su pipa, asintiendo levemente. Ese niño solo tiene 10 años, ¿verdad? Tiene talento. Merece la pena centrarse en él y educarlo. No hay problema con el informe de la misión. Puedes retirarte, Shinku. Comprendido. Una vez que Yui Shinku salió de la oficina del Hokage, Hiruzen se acercó a la ventana. Desde allí, pudo ver a Renzo, Kurena y Asuma, de pie juntos abajo. Al observar su armoniosa interacción y la sonrisa tranquila y limpia de Renzo, el tercer Hokage también sonrió levemente. Un genio, ¿eh? Nada mal. Parece que es hora de invitar a Fugaku a charlar. Este prodigio Uchiha era alguien a quien quería bajo su protección. No podía dejar que el clan Uchiha lo tuviera por completo. En poco tiempo, los Anbu llegaron a la residencia de Uchiha Fugaku con una citación del Hokage. ¿El Hokage quiere verme? ¿Sabes por qué? Preguntó Fugaku con curiosidad, intentando sacarle información, pero el Anbu guardó silencio. Sin otra opción, suspiró y asintió. Muy bien, vámonos. Poco después, Fugaku entró en la oficina del Hokage. Saludos, señor Hokage. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Dijo Fugaku respetuosamente, haciendo una ligera reverencia. Líder del clan Fugaku, bienvenido. Tome asiento. El tercer Hokage se puso de pie con una sonrisa amistosa, haciéndole un gesto a Fugaku para que se sentara en el sofá cercano. Una vez sentados, Hiruzen dio una calada a su pipa antes de hablar. No es nada serio, la verdad. Solo quería hablar de Uchiha Renzo. Oh. Fugaku quedó desconcertado. Él conocía a Renzo. Después de todo, el chico era bastante conocido dentro del clan Uchiha. Había sido el mejor estudiante de su clase, con excelentes calificaciones y una fuerza sólida. Fugaku incluso lo había visto un par de veces y le había proporcionado algunos recursos del clan para apoyarlo. Los jutsus estilo fuego y estilo rayo que Renzo conocía, junto con las técnicas Shuriken Uchiha, provenían de esos recursos. Además, Fugaku sabía que Renzo estaba en el mismo escuadrón que el hijo del Hokage, Asuma. El chico tenía buen carácter, carecía de la típica arrogancia Uchiha y era alguien de quien Fugaku tenía una impresión favorable. Pero ahora, que el Hokage lo mencionara y lo citara personalmente para una discusión, eso era sospechoso. ¿Le pasó algo a Renzo que desconozco? Parece que tendré que hablar con él más tarde, pensó Fugaku. Mirando al Hokage, preguntó directamente. ¿Renzo causó algún problema? Si es así, por favor, perdóname, señor Hokage. El clan Uchiha está dispuesto a asumir la responsabilidad. El tono de Fugaku era cauteloso. Inmediatamente consideró la posibilidad de que en el pasado el Hokage y Danzo hubieran atacado a genios Uchiha. ¿No me digas que esto es otro intento de robar talento? Fugaku especuló. No era paranoico. Hiruzen tenía antecedentes de ese comportamiento. Así que, antes que nada, dejó claro que el clan Uchiha respaldaba a Renzo. No podían permitirse perder terreno en esta negociación. Fugaku tenía sentimientos encontrados acerca de que el Hokage reclutara genios Uchiha para el Anbu. Al principio, se sintió complacido, pensando que era una señal de que el Hokage estaba dispuesto a integrar a los Uchiha en otros departamentos, tal vez incluso un paso hacia el fin de su aislamiento. Pero después de presenciar lo que les sucedió a esos genios reclutados, se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. A muchos de ellos les lavaron el cerebro para que sirvieran a los líderes de la aldea, incluso se volvieron contra su propio clan, o desaparecieron misteriosamente en circunstancias cuestionables, sin dejar ninguna evidencia. Y esto era justo lo que Fugaku podía presentir. Ni siquiera se lo había mencionado al resto del clan. El tercer Hokage rió para sus adentros ante los agudos instintos de Fugaku, pero mantuvo una cálida sonrisa. No ha hecho nada malo. Al contrario, veo un gran potencial en él y me gustaría invitarlo a unirse a mi Anbu. Espero que esté de acuerdo. Maldita sea. De verdad está intentando robármelo. Fugaku maldijo en su mente.
A estas alturas, ¿cómo era posible que no viera el patrón? Esto era demasiado familiar. Por supuesto, no estaba dispuesto a aceptar. Respondió de inmediato. Bueno, Renzo es muy joven todavía y aún no tiene la fuerza suficiente. Quizás sea mejor esperar unos años más. Además, ¿no deberíamos preguntarle su opinión al respecto? Fugaku ya lo había decidido. Retrasaría la decisión unos años mientras se aseguraba de que Renzo recibiera el mayor apoyo posible del clan. Al fortalecer los lazos del chico con los Uchiha, podrían dificultar que el Hokage se lo llevara. Si dentro de unos años el Hokage seguía insistiendo, entonces tal vez Renzo podría ser enviado como infiltrado, un espía dentro de Anbu. Eso tiene sentido. Hiruzen no estaba del todo seguro de lo que pensaba Fugaku, pero reconoció que su argumento era razonable. No tenía prisa, así que asintió. Muy bien. Lo dejaremos así por ahora. Gracias por venir, líder del clan Fugaku. Al ver que el Hokage lo despedía, Fugaku no se demoró. Se despidió y se fue. No hay prisa. El tercer Hokage sonrió con sorna al ver a Fugaku marcharse con expresión tensa. Seguiré dándole recursos a Renzo y me aseguraré de que se acerque más a Asuma. Quizás en el futuro, sea para Asuma lo que Kagami fue para mí. Mientras fumaba su pipa, reflexionó sobre la reacción de Fugaku. Como experto conspirador, sabía exactamente lo que el líder Uchiha intentaba hacer. Pero él no estaba preocupado. Invocar a Fugaku había sido simplemente una forma de establecer el dominio y preparar el escenario. Ahora era el momento de atraer a Renzo aún más. Además, tenía grandes esperanzas en Asuma. Imaginaba a su hijo como el Hokage, aunque no pudiera ser el cuarto. Solo necesitaba encontrarle a Asuma los aliados adecuados en el momento oportuno. Traedme a Uchiha Renzo inmediatamente, ordenó. Sí, señor. Un agente Anbu oculto obedeció al instante y desapareció en un instante. Al poco tiempo, los Anbu llegaron al restaurante de barbacoa donde estaba Renzo. Uchiha Renzo, el tercer Hokage te ha convocado. ¿Eh? ¿El Hokage quiere verme? Renzo fingió sorpresa, aunque ya tenía una buena idea del motivo. Probablemente se trate de mi Sharingan y mi talento. Quiere apostar más por mí. Estaba claro que a sus ojos todavía era solo una pieza en el tablero, pero a Renzo no le importaba. La debilidad era un pecado. Los débiles estaban destinados a ser peones. Un día, cuando los superara a todos, ya no sería una pieza. Sería el jugador que movería las piezas. Está bien, me voy. El Anbu asintió. Ven conmigo. Yumi Shinku sonrió. Probablemente sean buenas noticias. Date prisa, no hagas esperar al Hokage. Entendido. Sigan comiendo. Regreso pronto. Renzo saludó a su equipo antes de irse. Vuelve pronto. Gritó Kurenai. Mientras lo veía irse, murmuró, me pregunto qué quiere el Hokage con él. Padre, ¿lo sabes? Asuma también se volvió hacia su maestro con curiosidad. No estoy seguro, pero seguro que será algo bueno. Comamos mientras esperamos. ¿Está bien? Chapter 9. Múltiple Shadow Clone Jutsu. Mientras tanto, Uchiha Renzo llegó a la oficina del Hokage bajo la escolta de un miembro de Anbu. Con un movimiento rápido, el Anbu desapareció. Saludos, señor Hokage. ¿Puedo preguntar por qué me ha convocado? Preguntó Renzo cortésmente, haciendo una ligera reverencia. Jaja. El tercer Hokage rió amablemente. Se levantó con cariño y le hizo un gesto a Renzo para que se sentara en el gran sofá junto a él. Con tono amable, dijo. Tu maestro informó sobre tu desempeño durante la misión, y también me enteré del despertar de tu Sharingan. Felicidades. Entre los Uchiha que he visto, tu talento es uno de los mejores. Al oír esto, Renzo enderezó la espalda, sintiéndose tímido y orgulloso. Es usted muy amable, señor Hokage. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Seguiré trabajando duro para ayudar a fortalecer Konoha y derrotar a esos enemigos que ambicionan invadir nuestra aldea. Retrató perfectamente la imagen de un joven ninja apasionado pero racional e inteligente. Tras decir eso, Renzo no pudo evitar darse una palmadita en la espalda. Estoy mejorando mi actuación. Efectivamente, al escuchar las palabras de Renzo y ver su sinceridad, el tercer Hokage sonrió cálidamente, su expresión se volvió aún más amable. Él asintió levemente y dijo, eres un niño humilde. Eso es a la vez una fortaleza y una debilidad.
Pero tu ambición es admirable. Sigue esforzándote. Por cierto, ya hablé de ti con el líder de tu clan, Fugaku. Lo critiqué por descuidar tu potencial en el pasado y logré que aceptara proporcionarte más recursos. Cuando regreses al clan, probablemente hablará de esto contigo. Solo recuerda, no menciones que te dije esto, podría molestarlo. Ja ja ja. El tercer Hokage realmente estuvo a la altura de su reputación de viejo zorro astuto. No solo socavó sutilmente a Fugaku, con el objetivo de debilitar cualquier esfuerzo por ganarse a Renzo, sino que también intentó tomar crédito por los recursos que Renzo ya estaba recibiendo del clan. Si Fugaku escuchara esto, probablemente se pondría furioso. Sin embargo, Renzo vio claramente las tácticas del Hokage. En realidad, Fugaku nunca lo había maltratado. Tampoco el clan Uchiha. Desde que demostró su talento, había recibido un suministro constante de recursos. A medida que seguía destacando, el clan no hacía más que aumentar su apoyo. Fugaku incluso se reunió con él personalmente en 2 ocasiones. Su sinceridad era innegable. Entonces, Renzo no guardaba ningún resentimiento hacia su clan, solo una leve molestia hacia algunos individuos ignorantes dentro del mismo. En el clan Uchiha, cuando tienes suficiente talento, te das cuenta de que la mayoría de los miembros del clan son en realidad buenas personas que te tratan bien. Esa es simplemente la realidad. Entendido. Lo tendré en cuenta. Por supuesto, aunque Renzo entendía todo, tenía que seguir jugando. Así que asintió obedientemente y expresó su gratitud. Gracias, señor Hokage, por cuidarme. Jaja. El tercer Hokage sonrió satisfecho, acariciándose la barba antes de continuar. No necesitas llamarme señor Hokage. Solo llámame tío. Tú y Asuma son compañeros de equipo, pero ese chico es un poco rebelde y difícil de manejar. Por supuesto, gran parte de la culpa es mía. He estado demasiado ocupado y no le he prestado suficiente atención ni orientación. Así que espero que puedas cuidarlo por mí. Es una petición personal de tu tío Hokage. ¿Puedo contar contigo? ¡Qué jugada maestra de manipulación emocional! Renzo casi se conmovió hasta las lágrimas. Claro. Asintió repetidamente, respondiendo con entusiasmo. No te preocupes, cuidaré bien de Asuma. Es muy trabajador. Se desempeñó muy bien en esta misión. Incluso nos prometimos que seguiríamos mejorando juntos. Creo que, con el tiempo, comprenderá tus dificultades. Al fin y al cabo, ningún padre no ama a su propio hijo. Aunque mis padres me abandonaron pronto, sé que siempre me amaron. Mientras decía esto, los ojos de Renzo se pusieron ligeramente rojos, no porque estuviera activando su Sharingan, sino porque estaba genuinamente impresionado por sus propias habilidades de actuación. Veo, el tercer Hokage, visiblemente conmovido, pareció identificarse con las palabras de Renzo. Él realmente creía que Uchiha Renzo era un joven emocional y leal. Y esa persona era perfecta para ser moldeada y convertida en una herramienta leal. Ah, cierto. El tercer Hokage continuó de repente. Aunque ya he dispuesto que tu clan te proporcione recursos adicionales, personalmente quiero darte algo extra en nombre de la aldea. Toma, tengo una lista de jutsu. Elige uno como mi regalo personal para ti. Con eso, le entregó a Renzo un pergamino. Oh. Renzo lo aceptó con cierta sorpresa y le dio las gracias. Gracias, tío Hokage. Luego examinó la lista cuidadosamente. Contenía 5 jutsu. Jutsu de clones de sombras múltiples genjutsu. Portador de la oscuridad lanzamiento relámpago. Chidori liberación de fuego. Pila de cenizas ardiendo liberación de relámpagos. Choque de tierra todas ellas eran técnicas bien conocidas. Curiosamente, la lista se centraba en jutsus de fuego y rayo. Claramente, el tercer Hokage sabía de las afinidades duales de Renzo. Incluso el Chidori de Kakashi está aquí. Entonces, debió haberlo entregado oficialmente a la aldea. Me pregunto si fue voluntario o forzado, y si recibió una compensación adecuada. Renzo reflexionó brevemente. Todas las técnicas fueron valiosas, pero las que más le interesaron fueron las 3 primeras. Sin embargo, como solo podía elegir uno, finalmente se decidió por el jutsu de clones de sombra múltiples. Con su chakra, resistencia y energía espiritual fortaleciéndose día a día, esta técnica sería increíblemente útil en el futuro. Básicamente era un código de trampa muy poderoso. Jutsu de clones de sombra múltiples. Buena elección. El tercer Hokage asintió con aprobación.
Sacó un gran pergamino de un estante cercano y lo desenrolló, revelando las instrucciones completas del jutsu. Tienes 1 hora para memorizar el método de entrenamiento. Pero recuerda, este es un jutsu prohibido. Implica una gran carga de chakra y fuerza mental. No crees demasiados clones a la vez, o arriesgarás tu vida. El tercer Hokage le advirtió seriamente. Renzo asintió repetidamente en respuesta. Con su memoria mejorada, solo le tomó unos minutos memorizar todo, incluidas las notas y advertencias. Entendido. Gracias, tío Hokage. Renzo devolvió el pergamino respetuosamente e hizo una reverencia en señal de gratitud. Ah, ¿sí? ¡Qué recuerdo tan impresionante! No hace falta que me lo agradezcas. Eso es todo por hoy. Tu profesor y tus compañeros siguen esperándote. Vamos, adelante. El tercer Hokage se sorprendió un poco por la rápida memorización de Renzo, pero no le dio demasiada importancia. Después de todo, la buena memoria por sí sola no era algo inusual. Sí, me despido ahora. Con eso, Renzo salió de la oficina del Hokage y rápidamente regresó al restaurante de barbacoa, reuniéndose con su equipo en cuestión de minutos. Chapter 10. Meeting Minato y Ice Squad. Por fin. Has tardado bastante. Ya nos hemos acabado una ronda entera de comida. Asuma no pudo evitar bromear al ver regresar a Renzo. Luego, con naturalidad, le preguntó: ¿y qué quería mi viejo de ti? Kurenai también parecía curiosa. Jaja, nada importante, respondió Renzo con una sonrisa, sentándose junto a Asuma. Agarró un trozo de carne asada, se lo echó a la boca y dijo mientras masticaba: el Hokage acaba de elogiar mi increíble talento y me recompensó con un nuevo jutsu. ¡Guau! Renzo-kun, eres increíble, exclamó Kurenai de inmediato, con los ojos brillantes mientras miraba a Renzo con admiración. Asuma, por otro lado, se sintió como si se hubiera tragado una mosca. Maldita seas. Todos sabemos que tienes talento, pero tienes que presumir así. Tenía la ligera sospecha de que Renzo se lo estaba revolviendo a propósito. Además, estaba muy molesto con su padre. Él también lo había hecho bastante bien en su última misión. ¿Dónde estaba su recompensa? Ja. El grupo estalló en carcajadas, e incluso Asuma, contagiado por la atmósfera, no pudo evitar reírse. En ese momento se abrió la puerta del restaurante de barbacoa. Un joven rubio, alto y guapo entró, liderando a otros 3 jóvenes ninjas. Noara Rin notó de inmediato al grupo de Renzo y saludó con entusiasmo. Kurenai. Renzo-kun. Asuma-kun. Ustedes también están aquí. ¿Cuánto tiempo? Obito, ahora distraído, también se giró para verlos. En cuanto vio a Renzo, su expresión se agrió y se burló. TCH. ¿Por qué estás en todas partes? Eres tan molesto como Kakashi. Kakashi. ... ¿Qué demonios? Obito, buscas pelea. Kakashi le lanzó una mirada penetrante a Obito, provocándole un escalofrío en la espalda. Obito, Rin resopló, inflando las mejillas con frustración. ¿Cómo puedes decir eso de Renzo-kun? Todos somos compañeros de clase, e incluso son del mismo clan. Luego, hizo una rápida reverencia y se disculpó con Renzo. Lo siento, Renzo-kun. Por favor, no le hagas caso. No es gran cosa. Ya me he acostumbrado, respondió Renzo, quitándole importancia con un gesto. No te preocupes, Rin. Este tipo siempre es así. Lo entiendo, solo tiene envidia de mi físico y mi talento. Lo entiendo perfectamente. Renzo puso una expresión exageradamente comprensiva, lo que hizo que Obito apretara los puños, las venas se le hincharan en la frente mientras gruñía. Maldito seas. Sigues siendo tan insoportable como siempre. Nunca se había llevado bien con Renzo. Piénsenlo. Renzo era el mejor estudiante de su clase, excelente en todos los sentidos, y para colmo, era mucho más guapo que Obito. Además, pertenecían al mismo clan Uchiha, lo que hacía las comparaciones aún más brutales. En la academia, la gente constantemente comparaba a ambos. Y cada vez, Obito quedaba completamente aplastado. Con el tiempo, desarrolló una mezcla de resentimiento, celos y frustración hacia Renzo. Y para colmo, a Rin parecía gustarle bastante Renzo. Eso era algo que Obito simplemente no podía aceptar. Era Uchiha Obito. El hombre que un día estaría dispuesto a destruir el mundo por Rin.
No podía permitir que Renzo se convirtiera en el centro de atención. Si tuviera alguna posibilidad de ganar una pelea contra Renzo, ya habría lanzado un puñetazo. Renzo ignoró la actitud de Obito y, en cambio, miró a Kakashi, quien seguía tan frío como siempre. Asintió levemente antes de desviar la mirada hacia Namikaze Minato. El futuro cuarto Hokage realmente tenía una presencia increíblemente cálida y amigable. Kakashi también se tomó un momento para observar atentamente a Renzo. Siempre había sentido curiosidad por este compañero suyo en particular, el que era considerado el más fuerte entre sus compañeros tras graduarse anticipadamente. Shinku-senpai. Tú también estás aquí. Minato saludó al padre de Kurenai, Yui Shinku, con una cálida sonrisa. Luego, volviéndose hacia Renzo y los demás, sonrió radiante. Deben ser compañeros de Rin y Obito. Todos parecen muy prometedores. Si Obito fue grosero, espero que no se lo tomen a pecho. Eres demasiado amable, Minato-senpai. Son solo bromas amistosas entre compañeros de clase, respondió Renzo con un respetuoso asentimiento, junto con Asuma y Kurenai. Yui Shinku le rió a Minato. Minato, ¿acabas de volver de una misión con tu escuadrón? Si Minato se rascó la nuca con una sonrisa. Kakashi, Rin y Obito acaban de formar un equipo, así que les estoy ayudando a acostumbrarse a trabajar juntos. Parece que tú también. En fin, no los molestaremos, nos sentaremos en nuestra mesa. Estaba a punto de llevar a su equipo a otra zona cuando Shinku levantó la mano para detenerlo. Oye, ¿por qué no te unes a nosotros? Podemos intercambiar consejos sobre cómo liderar un escuadrón, y los chicos pueden ponerse al día. ¿Estaría bien? Preguntó Minato, gratamente sorprendido. Disfrutaba interactuando con ninjas más jóvenes y realmente quería aprender más sobre liderazgo de escuadrón con Shinku. Después de todo, era su primera vez liderando un equipo. Por supuesto. Sonrió Shinku. Minato era una estrella en ascenso. Alumno de Jiraiya, uno de los mayores prodigios de Konoha y un ninja extremadamente talentoso. Conectar con él fue sin duda una buena decisión. Entonces, te acepto la oferta. Dijo Minato, haciendo una reverencia cortés antes de llamar a Kakashi y a los demás para que se unieran a ellos. Juntaron sus mesas y continuaron comiendo mientras charlaban sobre sus experiencias desde que se graduaron. En algún momento de la conversación, Obito descubrió que Renzo ya había despertado su Sharingan. ¿Qué? ¿Ya despertaste tu Sharingan? Maldita sea, ¿por qué tienes una suerte tan ridícula? Esto no es justo. Rin suspiró y miró a Obito. Obito, esto no es suerte. Se llama talento. Obito. Eso solo lo hizo sentir peor. Lo juro, Rin cambia cada vez que está cerca de Renzo, de verdad que no te soporto. Obito le lanzó una mirada fulminante a Renzo. Jeje, Renzo sonrió, imperturbable. En ese momento, Kakashi, que llevaba un rato en silencio, habló. ¿Quieres entrenar un rato? Su voz era tranquila, pero había una mirada seria en sus ojos. Claro. Tenía curiosidad por ver la fuerza del ninja más talentoso de nuestra generación, sonrió Renzo, aceptando el desafío. Después de todo, Kakashi ya era un Chunin experimentado, y Renzo estaba interesado en probar sus habilidades contra él. Además, estaba muy interesado en la técnica Chidori de Kakashi. Aunque no lo había elegido de la lista del tercer Hokage, eso no significaba que no lo quisiera. La verdad es que le gustaba bastante el jutsu. Si pudiera acercarse a Kakashi, quizá encontraría la manera de aprenderlo más adelante. No había muchos jutsus de liberación rayo poderosos por ahí. Konoha no era como la aldea oculta de las nubes, Kumo, donde abundaba el elemento rayo. Si Renzo quería más, tenía que encontrar la manera él mismo. Mientras tanto, en el mundo Pokémon Eve salió de su estado subconsciente, al igual que Uchiha Renzo. Inmediatamente notó el aumento masivo en su fuerza física y mental. De hecho, debido a que las estadísticas base de Eve eran inicialmente más bajas que las de Renzo, el potenciador le pareció incluso más significativo. ¿Esto es chakra? Al mismo tiempo, Eve sintió una extraña y nueva energía fluyendo hacia su abdomen, separada de la energía de tipo normal que poseía naturalmente y